Existe un patrón perturbador que está emergiendo en 2025, uno que millones de personas están experimentando, pero que muy pocos comprenden realmente. Mientras los titulares hablan de guerras en Ucrania e Israel, profecías sobre el regreso de Cristo y advertencias sobre la marca de la bestia en Apocalipsis, algo mucho más profundo está ocurriendo en la psique colectiva de la humanidad. No se trata simplemente de que las personas teman el fin del mundo, se trata de que están proyectando masivamente un arquetipo psicológico que ha permanecido latente durante décadas. Las búsquedas de profecías bíblicas para 2025 se han multiplicado exponencialmente. Pastores sudafricanos afirman haber visto visiones exactas de la segunda venida. Analistas religiosos interpretan cada conflicto geopolítico como cumplimiento de Apocalipsis 13. Y millones de personas sienten una ansiedad inexplicable al contemplar el futuro inmediato. La pregunta que nadie se está haciendo es esta: ¿por qué precisamente ahora? ¿Por qué específicamente 2025? ¿Y qué revela esto sobre el estado inconsciente de nuestra civilización? Carl Jung dedicó décadas de investigación clínica a comprender cómo los arquetipos del inconsciente colectivo emergen durante períodos de crisis civilizacional, y sus hallazgos sobre el arquetipo del Apocalipsis son profundamente relevantes para lo que estamos presenciando en este momento. Lo que descubrió en sus pacientes durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial presenta paralelos inquietantes con los patrones psicológicos que observamos hoy. Las personas no están simplemente interpretando profecías religiosas. Están experimentando una activación masiva de estructuras psíquicas ancestrales que se manifiestan cuando una cultura pierde su centro de gravedad espiritual. La evidencia de esta dinámica oculta está por todas partes si sabemos dónde buscar, y las implicaciones son considerablemente más significativas que cualquier predicción literal sobre fechas apocalípticas. Esto no es sobre el fin del mundo. Esto es sobre la muerte de una forma de conciencia colectiva y el terror inconsciente que acompaña esa transformación psicológica. Examinemos los datos clínicos que revelan el patrón subyacente. En 2025, las búsquedas relacionadas con profecías bíblicas aumentaron un nivel sin precedentes, particularmente aquellas vinculadas a Apocalipsis 13 y la marca de la bestia. Los datos muestran que las interpretaciones modernas de este pasaje ya no se centran en símbolos religiosos tradicionales, sino en crisis económicas y colapso de sistemas financieros, la incapacidad de comprar o vender sin cierta marca interpretada ahora como dependencia total de sistemas tecnológicos y monetarios controlados centralmente. Simultáneamente, los conflictos en Ucrania e Israel son analizados obsesivamente no como eventos geopolíticos complejos, sino como cumplimiento directo de profecías sobre guerras que precederían el fin. La guerra rusa, que comenzó en 2022 y continúa en 2025, los bombardeos israelíes en Gaza, que superan los 55.000 muertos civiles, según datos de la ONU, los ataques entre Israel e Irán interpretados como la batalla de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38, todo esto es procesado por millones de personas a través de un marco apocalíptico que promete dar sentido al caos. Aquí está la contradicción psicológica fundamental que nadie está señalando. Cuanto más incomprensible se vuelve el mundo, más desesperadamente las personas buscan narrativas totalizadoras que expliquen todo. Las profecías apocalípticas ofrecen exactamente eso: una estructura narrativa completa donde cada evento caótico encaja perfectamente en un plan divino preestablecido. Pero Jung observó algo crucial en sus investigaciones clínicas. Esta necesidad de certeza absoluta en medio del caos no es fe genuina, sino ansiedad existencial proyectada en símbolos religiosos. Los datos históricos confirman este patrón. Cada período de crisis civilizacional, desde la caída de Roma hasta las guerras mundiales del siglo XX, ha generado explosiones de interpretaciones apocalípticas. Lo revelador es que estas predicciones nunca se cumplen literalmente, pero la función psicológica que sirven
permanece constante. Cuando una cultura pierde su capacidad de procesar el cambio de forma consciente, el inconsciente colectivo activa el arquetipo del fin como mecanismo de defensa. La población actual de 2025 enfrenta simultáneamente guerra nuclear potencial entre potencias con arsenales masivos, crisis climática con eventos extremos cada vez más frecuentes, colapso de sistemas económicos tradicionales ante tecnologías disruptivas y fragmentación total del consenso sobre verdades básicas compartidas. El cerebro humano no evolucionó para procesar esta cantidad de incertidumbre simultánea, entonces el inconsciente ofrece una solución elegante. Si todo está terminando de todos modos, ya no necesito integrar esta complejidad abrumadora. Carl Jung enfrentó este fenómeno exacto durante la década de 1930, cuando Europa se deslizaba inexorablemente hacia la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. En su consultorio de Zúrich, Jung observaba algo extraordinario. Pacientes que no tenían relación entre sí comenzaron a reportar sueños casi idénticos sobre destrucción masiva, ciudades en llamas y el fin de la civilización conocida. Estos no eran individuos religiosos obsesionados con profecías bíblicas. Eran profesionales educados, escépticos racionales, personas que conscientemente rechazaban cualquier pensamiento supersticioso. Sin embargo, sus inconscientes estaban activando imágenes apocalípticas con una consistencia que Jung no podía ignorar. Documentó meticulosamente estos casos en sus trabajos sobre el inconsciente colectivo, reconociendo que estaba presenciando algo que trascendía la psicología individual. Lo que hacía a Jung únicamente calificado para comprender este fenómeno era su doble especialización. Por un lado, su formación como psiquiatra del prestigioso Hospital Burgholzli le había dado acceso a miles de casos clínicos que revelaban patrones inconscientes profundos. Por otro lado, su estudio exhaustivo de religiones comparadas, mitología y simbolismo alquímico le permitía reconocer cuando símbolos ancestrales estaban siendo reactivados en la psique moderna. Jung comprendió que el Apocalipsis no era simplemente un texto religioso sobre eventos futuros, era la expresión simbólica de una experiencia psicológica universal, la muerte y renacimiento de la conciencia colectiva. En su obra Psicología y Religión, Jung analizó cómo las visiones apocalípticas de San Juan en la isla de Patmos no eran diferentes estructuralmente de los sueños que sus pacientes europeos reportaban en vísperas de la guerra. Ambos representaban la activación del arquetipo de transformación total, la disolución completa de un orden establecido para permitir el nacimiento de algo radicalmente nuevo. Pero Jung también observó algo inquietante. Cuando este arquetipo se activa sin conciencia de su naturaleza simbólica, las personas tienden a proyectarlo literalmente en el mundo externo. En lugar de reconocer que están experimentando una muerte psicológica interna de sus estructuras de significado, buscan desesperadamente evidencia externa de que el mundo físico está terminando. Esta proyección masiva crea profecías autocumplidas en cierto sentido, no porque Dios esté enviando señales del fin, sino porque millones de personas actuando bajo la influencia inconsciente de este arquetipo toman decisiones que aumentan el caos y la destrucción. Jung vio esto desarrollarse en tiempo real durante el ascenso del nazismo, donde el arquetipo del Apocalipsis se fusionó con mitología germánica para crear una visión apocalíptica racializada que justificó genocidio masivo. La pregunta que Jung hacía en 1936 es la misma que debemos hacer en 2025. ¿Estamos experimentando genuinamente el fin de los tiempos o estamos proyectando nuestro terror ante la transformación inevitable de la conciencia humana? El primer descubrimiento clínico fundamental de Jung fue reconocer que el arquetipo del Apocalipsis se activa específicamente cuando una civilización pierde contacto con sus símbolos vivos de significado. Los símbolos vivos son aquellos que todavía aportan energía psíquica real para las personas, que todavía pueden mediar entre el consciente y el inconsciente,
que todavía ofrecen orientación genuina durante periodos de transición. Los símbolos muertos son aquellos que han perdido esta vitalidad, convirtiéndose en meras formas externas sin contenido psicológico real. Jung observó que cuando los símbolos religiosos tradicionales de una cultura se vuelven muertos, cuando ya no pueden contener y transformar la ansiedad existencial de las personas, el inconsciente colectivo responde activando el arquetipo más dramático y totalizador disponible, la visión del fin absoluto. En sus sesiones con pacientes durante los años 30, Jung documentó cómo personas que habían perdido fe en las instituciones religiosas tradicionales, que ya no encontraban consuelo en los rituales católicos o protestantes de sus ancestros, comenzaban a experimentar sueños apocalípticos con intensidad creciente. Una mujer profesional de 42 años, que nunca había leído el libro del Apocalipsis, soñó repetidamente con 7 ángeles tocando trompetas mientras ciudades europeas se derrumbaban. Un hombre de negocios escéptico reportó visiones nocturnas de bestias emergiendo del mar con múltiples cabezas coronadas. Jung reconoció que estos símbolos no estaban siendo generados por exposición cultural consciente, sino que emergían directamente del estrato más profundo de la psique, el inconsciente colectivo que todos los seres humanos comparten independientemente de su educación o creencias personales. La brillantez de Jung fue comprender que estos símbolos apocalípticos no eran patológicos en sí mismos, eran la forma en que el inconsciente intentaba comunicar una verdad esencial, la muerte de una forma de conciencia y la necesidad urgente de transformación. El problema surgía cuando las personas interpretaban estos símbolos literalmente en lugar de simbólicamente. Jung encontró que sus pacientes que podían trabajar con estas imágenes apocalípticas como símbolos de transformación interna experimentaban profundo crecimiento psicológico, mientras que aquellos que las proyectaban literalmente en el mundo externo caían en ansiedad paralizante o fanatismo destructivo. Lo que Jung estaba presenciando en los años 30 era exactamente lo que estamos viendo en 2025 a escala exponencialmente mayor. La diferencia es que ahora tenemos Internet amplificando instantáneamente cada interpretación apocalíptica, cada profecía viral, cada predicción sobre fechas específicas del fin. Cuando el pastor sudafricano Joshua Malakela afirmó que Jesús regresaría el 23 de septiembre de 2025 durante Rosh Hashanah, millones de personas compartieron esto globalmente en cuestión de horas, no porque tuvieran evidencia teológica sólida, sino porque el arquetipo del Apocalipsis ya estaba activado en sus inconscientes, buscando desesperadamente una fecha concreta, un momento específico donde toda la ansiedad acumulada finalmente encontraría resolución. Jung habría reconocido esto como una proyección masiva del deseo inconsciente de que la transformación psicológica necesaria ocurra de forma externa y dramática, evitando así el trabajo interno doloroso de morir psicológicamente a formas obsoletas de conciencia. Las profecías sobre la marca de la bestia en 2025 funcionan exactamente de la misma manera. La incapacidad real que muchas personas sienten para participar en sistemas económicos cada vez más complejos y excluyentes se proyecta en la imagen bíblica de no poder comprar ni vender sin cierta marca, transformando ansiedad económica legítima en narrativa apocalíptica totalizadora. Para comprender completamente lo que Jung descubrió, debemos sumergirnos en su concepto revolucionario del inconsciente colectivo. Jung postuló que más allá del inconsciente personal que Freud había identificado, existe un estrato más profundo de la psique que todos los humanos comparten, una capa que contiene los patrones arquetípicos fundamentales de la experiencia humana acumulados a través de milenios de evolución. Estos arquetipos no son ideas aprendidas, sino estructuras psíquicas heredadas que se activan bajo condiciones específicas, similar a cómo el instinto de vuelo se activa en aves migratorias sin que nadie les enseñe explícitamente a volar hacia el sur.
El arquetipo del Apocalipsis reside en este inconsciente colectivo como uno de los patrones más poderosos y antiguos, representando la experiencia universal de muerte y renacimiento que toda cultura ha experimentado repetidamente a lo largo de la historia. Jung estudió cómo este arquetipo se manifestaba en diferentes tradiciones religiosas. El Ragnarok nórdico, donde dioses y mundos mueren en batalla cósmica antes del renacimiento. El Kali Yuga hindú, donde el orden cósmico se deteriora completamente antes de la renovación. La conflagración final del zoroastrismo, donde fuego purifica el mundo. Y por supuesto, el Apocalipsis cristiano con sus jinetes, bestias y juicio final. Lo crucial es que Jung reconoció que estas no eran simplemente historias culturales diferentes, sino expresiones simbólicas del mismo arquetipo fundamental, operando en la psique humana. Cuando este arquetipo se activa, genera una experiencia psicológica específica, la sensación de que el orden conocido está desintegrándose completamente, que no hay soluciones parciales o graduales posibles, que solo la destrucción total seguida de renovación completa puede resolver la crisis existencial. En el contexto de 2025, podemos observar esta activación arquetípica operando simultáneamente en múltiples niveles. A nivel geopolítico, las guerras en Ucrania e Israel son interpretadas no como conflictos territoriales complejos con raíces históricas profundas, sino como señales definitivas del fin. Ezequiel 38 materializado en tanques rusos y misiles iraníes. A nivel económico, cada fluctuación en mercados financieros globales, cada mención de sistemas de identificación digital, cada propuesta de moneda digital centralizada es inmediatamente vinculada con Apocalipsis 13 y la marca de la bestia, transformando ansiedades económicas legítimas sobre desigualdad y pérdida de autonomía en narrativa apocalíptica totalizadora. A nivel climático, cada huracán devastador, cada incendio forestal masivo, cada inundación catastrófica es interpretada como cumplimiento de profecías sobre desastres naturales precediendo el fin, en lugar de ser comprendidos como consecuencias predecibles de alteración antropogénica del sistema climático. Jung habría señalado que esta interpretación apocalíptica de eventos diversos revela algo profundo sobre el estado psicológico colectivo, la incapacidad de procesar cambio complejo sin recurrir a narrativas de fin absoluto. El inconsciente colectivo ofrece el arquetipo del apocalipsis como solución porque proporciona certeza total en medio de incertidumbre abrumadora. Proporciona un marco narrativo simple donde todo el caos aparentemente aleatorio se revela como parte de un plan divino coherente. Pero Jung advertía que rendirse a esta tentación arquetípica sin conciencia de su naturaleza simbólica es peligroso, porque evita exactamente el trabajo psicológico necesario, integrar conscientemente la complejidad, desarrollar mayor tolerancia a la ambigüedad y transformar internamente nuestras estructuras de significado en lugar de esperar que fuerzas externas destruyan y reconstruyan el mundo por nosotros. Ahora podemos ver el arquetipo completamente revelado en su operación actual, lo que hace que 2025 sea particularmente significativo no es que las profecías bíblicas estén cumpliéndose literalmente, sino que las condiciones psicológicas y culturales de nuestro tiempo han creado el ambiente perfecto para la activación masiva del arquetipo del Apocalipsis. Jung observó que este arquetipo emerge con mayor fuerza durante períodos de transición civilizacional, cuando una forma establecida de organizar la realidad está muriendo, pero la nueva forma todavía no ha nacido completamente. Estamos precisamente en ese momento ahora, el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, con sus instituciones internacionales, sus consensos sobre verdades compartidas, sus estructuras económicas y políticas relativamente estables, está claramente desintegrándose. La guerra en Ucrania, que comenzó en 2022 y continúa en 2025, representa no solo un conflicto territorial, sino el colapso del orden de seguridad europeo construido después de 1945.
Los bombardeos israelíes en Gaza, que han matado más de 55.000 civiles, según datos de la ONU, representan no solo tragedia humanitaria, sino la quiebra total del sistema internacional de derechos humanos y derecho internacional. Las tensiones entre Estados Unidos y China sobre Taiwán, las amenazas nucleares cada vez más explícitas, todo esto señala que el sistema de gobernanza global, que ha prevenido guerra mundial durante 8 décadas, está fallando fundamentalmente. Simultáneamente, la revolución tecnológica con inteligencia artificial, biotecnología y sistemas digitales está transformando la experiencia humana básica más rápidamente de lo que nuestras estructuras psicológicas pueden adaptarse. Las personas sienten visceralmente que el mundo que conocieron está terminando, y tienen razón. Pero el error es interpretar esto como el fin del mundo físico en lugar de reconocerlo como la muerte de una forma de conciencia colectiva. Jung habría señalado que el arquetipo del apocalipsis se activa precisamente para ayudarnos a procesar esta transformación, pero solo si lo abordamos simbólicamente en lugar de literalmente. Las profecías sobre 2025 son significativas no porque predigan eventos futuros, sino porque revelan el estado psicológico presente de millones de personas enfrentando cambios que no pueden integrar conscientemente. Cuando las personas buscan obsesivamente interpretaciones de Apocalipsis 13 sobre la marca de la bestia y sistemas económicos de control, están proyectando su ansiedad legítima sobre la pérdida de autonomía en un mundo cada vez más dominado por corporaciones tecnológicas gigantes y sistemas de vigilancia omnipresentes. Cuando interpretan guerras actuales como cumplimiento de Ezequiel 38 y la batalla de Gog y Magog, están dando forma simbólica a su terror ante la posibilidad real de conflicto nuclear global. Cuando predicadores viralizan fechas específicas para la segunda venida de Cristo, como el 23 de septiembre de 2025, están canalizando el deseo colectivo desesperado de que alguna fuerza externa intervenga y resuelva crisis que parecen imposibles de resolver humanamente. Jung comprendió que la única forma saludable de trabajar con el arquetipo del Apocalipsis es reconocerlo como símbolo de transformación interna necesaria. La muerte que el arquetipo anuncia no es la muerte física del planeta, sino la muerte de formas obsoletas de conciencia que ya no sirven a la humanidad. Las estructuras psicológicas colectivas que funcionaron durante la era industrial, que asumían crecimiento infinito, dominación de la naturaleza, separación fundamental entre humanos y ecosistema, esas formas de conciencia realmente necesitan morir. El arquetipo del Apocalipsis está activado en 2025 porque en algún nivel profundo, el inconsciente colectivo reconoce que una transformación radical es necesaria. Pero la pregunta crucial es si esa transformación ocurrirá conscientemente a través de trabajo psicológico deliberado o inconscientemente a través de proyección apocalíptica que puede conducir a violencia real y destrucción autoinfligida. Las implicaciones de comprender el arquetipo del Apocalipsis de esta manera son profundas y perturbadoras. Significa que cada vez que compartimos una predicción apocalíptica sobre 2025, cada vez que interpretamos eventos actuales como señales definitivas del fin, no estamos simplemente transmitiendo información religiosa neutra, estamos participando activamente en la amplificación de un patrón psicológico colectivo que puede tener consecuencias devastadoras en el mundo real. Jung observó durante los años 30 cómo la activación del arquetipo apocalíptico, sin conciencia de su naturaleza simbólica, contribuyó directamente al ascenso del fascismo europeo. Cuando millones de personas sienten que el orden establecido está colapsando y que solo destrucción total, seguida de renovación radical, puede salvar la situación, se vuelven psicológicamente receptivas a líderes autoritarios que prometen exactamente eso: arrasar con todo el sistema corrupto y construir un orden completamente nuevo. Hitler, Mussolini, Stalin, todos estos líderes totalitarios del siglo XX canalizaron la energía del arquetipo apocalíptico,
prometiendo muerte del viejo orden y nacimiento de un mundo purificado. Las consecuencias fueron genocidio masivo, guerra mundial y destrucción de proporciones inimaginables. Jung advirtió repetidamente que cuando el arquetipo del apocalipsis se activa sin conciencia psicológica, tiende a manifestarse literalmente en el mundo externo de formas catastróficas. En 2025 enfrentamos riesgos similares, pero amplificados exponencialmente por tecnología moderna. Las armas nucleares significan que una guerra apocalíptica real podría literalmente terminar la civilización humana en cuestión de horas. La tecnología de vigilancia y control significa que regímenes autoritarios que prometen renovación apocalíptica podrían imponer sistemas de dominación total imposibles de derrocar. La crisis climática significa que si continuamos proyectando nuestras ansiedades en narrativas apocalípticas, en lugar de tomar acción consciente, podríamos efectivamente destruir la habitabilidad del planeta para futuras generaciones. La trampa psicológica es que las profecías apocalípticas ofrecen una forma perversa de consuelo. Si todo está predeterminado, si estamos simplemente cumpliendo un guión divino establecido hace 2000 años, entonces no tenemos responsabilidad real de cambiar nuestro comportamiento o transformar nuestras estructuras sociales. Podemos observar pasivamente mientras el mundo se desintegra, interpretando cada desastre como confirmación de que estábamos en lo correcto, que las profecías se están cumpliendo exactamente como estaba escrito. Jung llamaba a esto inflación psíquica, la identificación del ego con contenidos arquetípicos que produce una sensación falsa de significado cósmico mientras se evade completamente la responsabilidad humana real. Las personas que interpretan 2025 como el año apocalíptico definitivo están experimentando esta inflación, sintiéndose especiales por vivir en el momento final de la historia, evitando así el trabajo difícil de construir soluciones graduales a problemas complejos. La evidencia psicológica que Jung acumuló sugiere que esta dinámica es extremadamente peligrosa porque crea profecías autocumplidas. Personas que creen que el fin es inevitable actúan de formas que aumentan la probabilidad de colapso real, ya sea apoyando políticas destructivas, rechazando acciones necesarias para mitigar crisis o incluso trabajando activamente para acelerar lo que perciben como plan divino inevitable. Jung documentó casos clínicos donde pacientes obsesionados con visiones apocalípticas tomaban decisiones que destruían sus propias vidas, justificando comportamiento autodestructivo como cumplimiento de destino profético. A escala colectiva, este mismo mecanismo podría conducir a destrucción civilizacional real, no porque Dios haya decretado el fin, sino porque millones de personas bajo la influencia del arquetipo no integrado actúan de formas que manifiestan el apocalipsis que temen. La dinámica psicológica oculta detrás de las profecías de 2025 revela algo fundamental sobre la condición humana contemporánea. Jung descubrió que cuando las personas no pueden procesar conscientemente el cambio y la complejidad, el inconsciente responde ofreciendo símbolos totalizadores que simplifican toda esa complejidad en una narrativa binaria simple. El bien absoluto contra el mal absoluto, la salvación definitiva contra la condenación eterna, el fin de todo o la continuación de nada. Esta simplificación es psicológicamente tentadora porque reduce ansiedad inmediatamente, pero el precio es la pérdida total de matiz, complejidad y responsabilidad moral genuina. Cuando interpretamos la guerra en Ucrania como cumplimiento de profecías sobre Gog y Magog, ya no necesitamos comprender la historia compleja de relaciones entre Rusia y Occidente, las promesas rotas de expansión de OTAN, las dinámicas internas de política rusa, las aspiraciones legítimas de autodeterminación ucraniana. Toda esa complejidad desaparece reemplazada por una narrativa simple. Las fuerzas del mal están cumpliendo profecías antiguas antes del juicio final. Similarmente, cuando interpretamos el conflicto en Gaza como señal del fin de los tiempos,
Evitamos confrontar la realidad brutal de ocupación militar de décadas, apartheid sistemático, limpieza étnica, gradual, y la responsabilidad occidental en financiar y armar esta violencia continua. La narrativa apocalíptica nos permite observar pasivamente porque todo está predeterminado de todos modos. Jung identificó este mecanismo como lo que él llamaba evasión del proceso de individuación. La individuación es el proceso psicológico de volverse verdaderamente consciente, de integrar los contenidos del inconsciente, de desarrollar una personalidad madura capaz de sostener ambigüedad y complejidad sin colapsar en certezas simplistas. Este proceso es difícil, doloroso y requiere que enfrentemos aspectos de nosotros mismos y de nuestra cultura que preferíamos no ver. La tentación del arquetipo apocalíptico es que ofrece un atajo. En lugar de hacer el trabajo interno de transformación consciente, podemos proyectar toda esa energía transformadora en el mundo externo y esperar que fuerzas cósmicas hagan el trabajo por nosotros. Jung trabajó con pacientes que experimentaban este dilema exacto. Una mujer de 50 años que enfrentaba la crisis de mediana edad y la necesidad de reevaluar completamente su vida, comenzó a tener sueños apocalípticos intensos. En lugar de reconocer estos sueños como símbolos de su propia transformación psicológica necesaria, los interpretó como premoniciones del fin del mundo literal. Dedicó años a prepararse para el apocalipsis externo mientras evitaba completamente el apocalipsis interno de sus estructuras de significado obsoletas. Jung eventualmente la ayudó a comprender que su psique estaba usando imágenes apocalípticas para comunicar que su forma anterior de vivir necesitaba morir para que pudiera renacer psicológicamente. Una vez que hizo este trabajo interno, los sueños apocalípticos cesaron porque ya no necesitaba ese símbolo. A escala colectiva en 2025 estamos presenciando exactamente el mismo mecanismo amplificado por miles de millones. La civilización occidental enfrenta la necesidad de muerte psicológica de sus estructuras fundamentales, el mito del progreso infinito, la fantasía de dominación total de la naturaleza, la ilusión de separación entre humanos y ecosistema, la creencia en crecimiento económico perpetuo, en un planeta finito. Estas estructuras psicológicas colectivas realmente necesitan morir para que pueda emerger una forma de conciencia más madura, más integrada con la realidad ecológica del planeta. Pero en 1900, en lugar de hacer este trabajo consciente de transformación cultural, proyectamos masivamente la necesidad de muerte y renacimiento en profecías literales sobre el fin del mundo. Las interpretaciones de Apocalipsis 13 sobre la marca de la bestia revelan esta dinámica perfectamente. Las personas sienten visceralmente que sistemas tecnológicos y económicos están reduciendo su autonomía, que están perdiendo control sobre sus propias vidas, que están siendo forzadas a participar en estructuras que violan sus valores. Todo esto es legítimo, pero en lugar de organizar resistencia política consciente, transformar sistemas económicos o construir alternativas viables, proyectan esta ansiedad en la imagen bíblica de una marca literal que controlará quién puede comprar y vender, esperando que la intervención divina resuelva lo que ellos no se sienten capaces de resolver humanamente. Aquí llegamos a la revelación más perturbadora del análisis de Jung. Las instituciones religiosas han encubierto activamente la naturaleza simbólica del arquetipo apocalíptico porque la interpretación literal sirve a intereses de poder y control. Jung observó que cuando las iglesias interpretan el Apocalipsis como profecía literal sobre eventos futuros, mantienen a los fieles en estado de dependencia psicológica permanente. Si el significado último de la existencia está codificado en textos antiguos que solo expertos religiosos pueden interpretar correctamente, entonces las personas comunes necesitan perpetuamente la mediación del clero para comprender su propia experiencia. Esto crea una dinámica de poder donde la autoridad religiosa se vuelve indispensable precisamente porque mantiene a las personas en ignorancia
de los mecanismos psicológicos reales operando en su interior. Jung fue extremadamente crítico de cómo el cristianismo institucional había perdido contacto con la dimensión psicológica profunda de sus propios símbolos. En lugar de comprender el Apocalipsis como descripción simbólica de transformación psicológica universal, la Iglesia lo convirtió en predicción literal, cuyo cumplimiento requeriría interpretación eclesiástica oficial. Esto servía perfectamente a las instituciones, porque cada crisis histórica podía ser reinterpretada como señal del fin, manteniendo a las poblaciones en estado de ansiedad apocalíptica que las hacía más dependientes de guía espiritual y más dispuestas a aceptar autoridad religiosa sin cuestionamiento. Durante los años 30, Jung documentó cómo iglesias cristianas en Europa utilizaban ansiedad apocalíptica para movilizar apoyo político, interpretando eventos contemporáneos como cumplimiento de profecías de formas que servían a agendas institucionales específicas. La Iglesia Católica en Alemania inicialmente apoyó a Hitler parcialmente porque lo veían como baluarte contra el comunismo ateo, que muchos interpretaban como el anticristo profetizado. Iglesias protestantes en diferentes países europeos canalizaban ansiedad apocalíptica hacia nacionalismo extremo, argumentando que su nación específica tenía rol especial en el drama del fin de los tiempos. Jung reconoció que esta manipulación del arquetipo apocalíptico para fines políticos era posible precisamente porque las instituciones religiosas habían despojado a las personas del conocimiento psicológico necesario para trabajar con estos símbolos conscientemente. Si las personas comprendieran que las imágenes apocalípticas emergen del inconsciente colectivo como símbolos de transformación necesaria, no podrían ser manipuladas tan fácilmente mediante interpretaciones literales convenientes. En 2025, vemos exactamente la misma dinámica operando pero amplificada por medios digitales. Predicadores evangélicos, con millones de seguidores, interpretan cada evento geopolítico como cumplimiento de profecías específicas, generando contenido viral que mantiene audiencias en estado de ansiedad apocalíptica perpetua. Esto no solo aumenta su influencia, sino que genera flujos de ingresos masivos a través de donaciones de personas aterrorizadas buscando guía espiritual. La profecía viral del pastor sudafricano sobre el regreso de Cristo, el 23 de septiembre de 2025, generó millones de visualizaciones y presumiblemente donaciones significativas precisamente porque activó el arquetipo apocalíptico en forma literal y específica. Jung habría señalado que este pastor, consciente o inconscientemente, está manipulando mecanismos psicológicos profundos para ganancia personal e institucional. Las interpretaciones modernas de Apocalipsis 13 sobre la marca de la bestia, como sistemas de identificación digital o monedas digitales centralizadas, sirven agendas políticas específicas, movilizando resistencia contra regulación tecnológica o sistemas de protección social mediante invocación de imágenes bíblicas aterradoras. Las personas que podrían beneficiarse de debate político racional sobre pros y contras de diferentes sistemas económicos y tecnológicos son en cambio paralizadas por terror apocalíptico que las hace rechazar cualquier cambio como paso hacia la marca de la bestia. Jung argumentaba que la única forma de romper este ciclo de manipulación es educación psicológica masiva, enseñar a las personas a reconocer arquetipos operando en su propia psique y comprender la diferencia entre símbolo y realidad literal. La revelación final del análisis de Jung es simultáneamente aterradora y liberadora. Aterradora porque significa que no hay rescate externo viniendo, no hay intervención divina que resolverá mágicamente las crisis que enfrentamos en 2025. Liberadora porque significa que el poder de transformación reside dentro de la psique humana colectiva, no en profecías antiguas o fuerzas externas. El arquetipo del Apocalipsis está activado en nuestro tiempo porque transformación radical realmente es necesaria,
Pero esa transformación debe ocurrir en la conciencia humana, no en el cielo. Las guerras en Ucrania e Israel continuarán o cesarán basado en decisiones humanas conscientes, no en cumplimiento de profecías de Ezequiel. La crisis climática se intensificará o mitigará, dependiendo de acciones humanas colectivas, no en señales del fin enviadas desde el cosmos. Los sistemas económicos colapsarán o se transformarán según organización política humana, no según revelaciones de Apocalipsis 13. Jung nos llama a asumir responsabilidad total por nuestro destino colectivo, lo cual es terrorífico, porque significa que no podemos evadir culpa proyectándola en planes divinos inevitables. Pero también significa que tenemos poder real de cambiar trayectorias aparentemente apocalípticas mediante transformación consciente de nuestras estructuras psicológicas colectivas. El trabajo que Jung nos invita a hacer es reconocer cuando el arquetipo del apocalipsis está operando en nuestra psique, identificar la tentación de proyectarlo literalmente en el mundo externo y, en cambio, hacer el trabajo interno difícil de morir a formas obsoletas de conciencia para que puedan hacer algo genuinamente nuevo. Esto requiere enfrentar nuestra sombra colectiva, las formas en que nuestro estilo de vida occidental está fundado en explotación y destrucción, las maneras en que nuestras estructuras económicas están literalmente haciendo inhabitable el planeta. Requiere renunciar a certezas cómodas sobre superioridad moral, excepcionalismo cultural y derecho a dominación. Requiere desarrollar humildad genuina ante la complejidad de sistemas interconectados que ninguna mente individual puede comprender completamente. Jung ofrece un camino alternativo a la proyección apocalíptica, el proceso de individuación colectiva, donde la humanidad como totalidad hace el trabajo psicológico de integrar su sombra, confrontar sus complejos autónomos y desarrollar una forma de conciencia más madura. Esto no significa que 2025 no sea un año crítico. Los peligros son absolutamente reales, pero esos peligros deben ser enfrentados con conciencia madura, no con proyecciones apocalípticas que evaden responsabilidad. La pregunta que cada persona debe hacerse no es ¿cuándo llegará el fin?, sino ¿qué dentro de mi propia psique necesita morir para que pueda contribuir conscientemente a la transformación necesaria? Cuando millones de personas comiencen a hacer ese trabajo interno, en lugar de buscar señales externas del apocalipsis, entonces la energía del arquetipo puede ser canalizada constructivamente hacia renovación real, en lugar de destructivamente hacia colapso autoinfligido. Esto es lo que Jung nos ofrece en 2025. No predicciones sobre el fin, sino herramientas para la transformación consciente, que puede prevenir que el arquetipo apocalíptico se manifieste literalmente en forma de catástrofe civilizacional.